La armadura de Dios, hemos visto acerca de la batalla espiritual, la realidad de la batalla espiritual, hemos visto acerca de lo que significa la equiparación, o mejor dicho, la utilización del símil de un soldado con la preparación que tiene que tener uno en la vida espiritual. Un soldado tiene que prepararse para poder llevar y utilizar las armas, y aún llevar el peso de la armadura y de las armas, tiene que prepararse. De la misma manera uno tiene que, en la vida espiritual, tiene que prepararse para eso. Y hemos visto esto, pero si me das un momentito, quería explicar que el hecho de la enseñanza no es por el hecho solo de adquirir conocimiento, porque el mucho conocimiento envanece. Sí. Eso dice la Biblia. Pero como la Biblia es un equilibrio, ¿no? La Biblia es equilibrada, la palabra de Dios es equilibrada porque el corazón de Dios es equilibrado. Entonces, por un lado, el mucho conocimiento envanece. O sea, si yo busco conocimiento por el conocimiento mismo, me desequilibrio. Pero el equilibrio es que busco el conocimiento y el contrapeso es para ponerlo por obra. Entonces, la falta de conocimiento, por la falta de conocimiento, el pueblo perece. Entonces, si yo aborrezco o desestimo el conocimiento, me desequilibro, el pueblo perece. Si busco el conocimiento por el solo hecho de tener conocimiento, me desequilibro. Entonces, el conocimiento es para no perecer, es para poder ponerlo por obra y tener mi vida en equilibrio espiritual. Que es la palabra, ¿verdad? Exacto. Entonces, haciendo esta aclaración, vamos ya directamente a entrar en tema, ¿no? Sí, hoy es la última parte que vamos a hablar y vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 6, pero solamente vamos a centrarnos de los versículos 14 al 17, por favor. La palabra dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Bien, hicimos referencia en el programa anterior, y yo le aconsejo que los vean, los programas anteriores, aunque voy a contestarle, generalmente no contesto yo cosas, pero hay uno que contestó que ya Jesucristo ganó la batalla en la cruz del Calvario y no hay lucha espiritual. Bueno, yo voy a hacer una parte. Yo tengo lucha espiritual, no sé él, no sé tú, no sé nada. Yo tengo lucha espiritual cada día contra los demonios que dice el apóstol Pedro que andan como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lucha espiritual. Lucha espiritual contra mi carne, lucha espiritual contra los demonios que quieren trabajar juntamente con mi carne para hacerme caer, para hacer lo que yo no quiero, o lo que Dios no quiere, mejor dicho. Así es. ¿No? Estamos en esa lucha espiritual. Lo que pasa es que es verdad que hablando de guerra espiritual y todo eso, el desequilibrio ha hecho que se hayan cometido algunos excesos, y hay gente que comenzó a ver demonios detrás de cualquier cosa. Entonces, y todo era lucha espiritual, y vivas a cualquier lado y te encontrabas, sobre todo en el ámbito pentecostal, te encontrabas con gente que enseguida ato al hombre fuerte y me vuelvo en contra de... Y generalmente no era el pastor o no era la persona más equilibrada. Muchas veces el que cae en esos excesos es la persona que le falta un poco de equilibrio en su vida. Equilibrio emocional, equilibrio espiritual. Esa es la experiencia que yo he tenido pastoralmente hablando, ¿no? Entonces yo puedo entender, es verdad, no podemos obviar, que lo hemos hablado en otros programas, la lucha espiritual con los demonios, pero no podemos tampoco excedernos y el desequilibrio.
Irse a los extremos, ¿verdad? Irse a los extremos, exacto. Ahora, hicimos referencia en otros programas a cómo el apóstol Pablo utilizaba algo que era cotidiano para él, que era cruzarse con soldados. Hoy, en la mayoría, salvo los momentos en que un ejército desfila por las calles, en una parada militar, por lo que sea, es difícil ver soldados en las calles. Es difícil, pero en aquella época era más habitual, era más común. Y no solamente eso, el apóstol Pablo estuvo preso durante años, estuvo preso en la cárcel Mamertina en Roma y estuvo preso también fuera de la cárcel. Durante 2 años estuvo preso en una casa alquilada. Y el estar preso era estar permanentemente rodeado de soldados, porque había un grupo de soldados que lo custodiaban, y no solamente ese grupo de soldados, sino que también él habrá visto los cambios de guardia, cuando cambiaban los soldados. Entonces, él tenía esa visión del soldado romano. Claro. Entonces, recordemos que en la antigüedad, como varias veces he enseñado, lo que nosotros leemos como parábolas no son otra cosa que la utilización de hechos cotidianos, normales, para explicar verdades espirituales. Metáforas. Metáforas, exacto. Entonces, en este caso, vamos a encontrar una gran metáfora, que es la utilización de la armadura del soldado romano, en este caso, para que se nos explique o para que entendamos cuestiones que son inherentes a nuestra vida cotidiana y la lucha espiritual que tenemos sí o sí todos. Así es. Utilizaremos pues esa metáfora para poder mostrar lo que son las armas espirituales. Claro. Aparte, hay un hecho, y es que un soldado, un guardia, un soldado que esté sin la espada, que esté sin las sandalias puestas, que tenga el casco y el escudo por cualquier lado, es un soldado expuesto. Sí. Expuesto. Y vamos al símil, al siglo XXI, tú que estuviste en la mili, en tu país, estoy seguro que cuando estabas de guardia no te permitían quitarte el casco. No, por supuesto que no. Y tampoco te permitían dejar el fusil en el costado. No, tenías que estar con el fusil. O quitarte las botas. No, es impensable ese tipo de cosas. Ajá, sí. Entonces, para que nos demos cuenta de qué se está hablando. Entonces, de ahí la necesidad de ponerse toda la armadura de Dios para rechazar cualquier intento de ataque del maligno, ¿no? Sí. Entonces, y tenemos que notar la actitud del soldado, en este caso el soldado de Cristo, que es tanto defensiva como ofensiva. ¿Por qué? Porque las armas, en lo que Dios nos llamó a tener una actitud de saber cómo defendernos, pero también cómo atacar, que eso es lo que sabe un soldado también. Al soldado se le enseña cómo defender un sitio, pero también cómo conquistar un sitio. Y nosotros fuimos llamados a defender nuestra vida espiritual, defender nuestra casa, defender nuestra familia, pero también saber cómo conquistar, porque extender el reino de los cielos, que eso sí, directamente fuimos llamados a extender el reino de los cielos, implica conquistar cotas y lugares para Cristo. A lo que le llaman defensiva y ofensiva también, ¿verdad? Exacto. Había algo que quería comentarte, Carlos, que me parece también bastante curioso. Tú lo acabas de leer hace un momento. En Efesios el capítulo 6 se repite 2 veces, que es toda la armadura de Dios. Lo dice al inicio y luego lo vuelve a decir más adelante. Toda la armadura de Dios, porque yo creo que es importante usar todo. O sea, lo que has mencionado antes, ¿qué pasa si yo voy a utilizar solo parte de la armadura y no utilizo toda la armadura? Estoy expuesto. Se está expuesto. Cada parte de la armadura tiene... Mira, yo aprendí, bueno, no voy a dar los detalles de por qué, pero por ejemplo, los cascos de los soldados en la
actualidad, ¿por qué tienen esa curvatura? ¿Por qué? Hay algunos que dicen, ¿por qué ponerme el casco? Hay gente que el casco, yo tengo referencias de gente que estuvo en la guerra de Malvinas. Yo crecí, estaba en Buenos Aires en esa época, y en 1982, y gente que la curvatura del casco hizo que la bala no tuviese un ángulo de incidencia y pudiese penetrar, porque una bala quizás puede penetrar el casco, pero si la chapa del casco es totalmente recta, pero cuando pega en la curvatura, la bala resbala, desvía, sí. la desvía. Entonces, hay una tecnología detrás de cada cuestión y hay un porqué, y ese es llevado a la vida espiritual. Así es. A la analogía a la vida espiritual. Hay gente que se dedica a eso, a estudiar cada detalle, ¿verdad? Son muy precisos para eso, para que sea más eficiente exacto. La defensiva o la ofensiva. Exacto. En el versículo 11 de lo que hemos leído, habla de estar firmes, y para poder estar firmes se relaciona con el discernimiento, o sea, la capacidad de diferenciar los métodos engañosos del adversario, o sea, las acechanzas. Acechar es estar permanentemente viendo la forma de poder derribarlo, sí, de poder conquistarlo. Entonces hay que diferenciar los diferentes métodos. Entonces por eso nos llama a vigilar la necesidad. Y esta misma idea de vigilar se vio en Efesios capítulo 5 anteriormente. Pero como ya comentamos en otras veces, en ciertos momentos ese ambiente se nos puede volver especialmente hostil. Lo que dice la Biblia, el día malo. Sí. El día malo es el día de conflicto, el día donde la hostilidad del enemigo sobre nuestras vidas se manifiesta a través de conflictos graves. Entonces, pero en estas circunstancias o estas crisis que dice Pablo, el tomar toda la armadura de Dios da fuerza más que suficiente precisamente para resistir y derrotar al enemigo. Así que vamos a comenzar con algo que se llama la túnica. La túnica y el cinturón que la sujeta, ¿no? Sí. Porque tenemos que remontarnos a qué utilizaba, cómo se vestía antes. Nosotros ahora tenemos lo que se llama pantalones, o hombres que usamos pantalones, Sí. pero antiguamente la vestimenta que tenían era la túnica, en algunos casos más larga, en otros casos más corta. Cuando utilizaban una túnica más larga, de repente para poder correr o algo por el estilo, se remangaban la túnica y se la sujetaban más Al arriba. cinto, sí. Entonces, hay cosas que debemos entender, y esto, a ver, no es algo que me invento, es algo que los historiadores y arqueólogos estudian, y que se estudian los usos y las costumbres de ese tiempo. Sí. De ese tiempo. Es más, vamos a explicarlo. Por ejemplo, para cuando se hace una película, por ejemplo, Sí. se utiliza esto, historiadores y arqueólogos utilizan los usos y costumbres precisamente para hacer verdaderamente la película. Por darte un ejemplo, cuando se pintó la Santa Cena, el famoso Cuadro de la Santa Cena. cuadro de Da Vinci, Sí. lo hacen en una mesa, pero en aquella antigüedad no era así. En aquel momento los pueblos orientales no comían en una mesa ni se sentaban en sillas, sino que lo hacían como lo hacen los pueblos orientales hoy. A la fecha siguen haciéndolo de la forma tradicional, en cojines sobre el suelo, en una moqueta. Esa era la forma. Entonces, para el error de Da Vinci tiene que ver con que en esa época no tenían la información que hoy tenemos. Claro. ¿No? No es que vamos a caer, aparte lo de él era más que nada artístico, pero ese error artístico tenía que ver con la desinformación. Hoy nosotros tenemos y poseemos una mayor información en la cual
nos va a ayudar a no caer en errores y poder interpretar correctamente. Y Gracias. la túnica era la vestimenta. Entonces, digamos que los soldados tenían una túnica específica, no que cada uno tenía su túnica, no. Los soldados, como parte de su uniforme, se le daba una túnica que era igual, uniformado, todos iguales, vestidos, y esa túnica estaba sujeta con un cinturón, ¿no? Sí. Entonces, esta... Creo que es lo primero que menciona, ¿verdad? Claro. Ahora, esa túnica los identificaba como soldados, porque un soldado podía ir sin armas, ir sin el casco, sin todo, pero cuando veían la túnica decían, este es un soldado. Claro. Lo identificaban. Nuestros vestidos de santidad son los que nos identifican. Amén. La santidad es lo que nos identifica. Y dice, la túnica está sujeta con un cinturón y con el cinto de la verdad. ¿Qué era? Era nada más que el cinto que todos nosotros hoy nos sujetamos los pantalones con un cinturón. En aquel lado se utilizaba con un cinto que generalmente era un poco más ancho, Sí. que ayudaba también a sujetar la espada pero que era el cinto con el cual sujetaban la santidad. No podemos vivir una vida de santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero no podemos vivir una vida de santidad sin verdad. Exacto. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, simboliza, no podemos vivir una vida de santidad sin Cristo. No hay santidad sin Cristo. No hay santidad sin identificación con Cristo, sin estar en Cristo. Entonces, mi vestidura son las que hablan de mí. Y la verdad son las que muestran quién soy. La verdad. No es que ando en mentiras, no es que ando creyendo cualquier mentira. He creído la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo. Y ando y vivo por esa verdad. Amén. No sé si me queda claro. Yo creo que queda muy claro, sí. Entonces, yo no puedo vivir reflejar a Cristo si no vivo en verdad. Exacto. Y otra, si me permites, recuerdo de haber leído un poco acerca del cinto que mencionas tú. Las túnicas que eran un poco largas, los soldados lo que hacían regularmente era recogerse la toga y metérsela en el cinto que le sujetaba. Claro. ¿Ah? Para poder correr, porque un soldado si tenía que correr o movilizarse con la toga larga, pues se podía caer. Exacto. Y era otra de las funciones. Ahora, si tienes ahí, puedes leer 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4, por favor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La palabra santidad significa apartado por y para Dios. Sí. Ninguno que milita, militar habla de haberse enrolado en ese ejército. Tú y yo fuimos llamados por el Señor y hemos sido enrolados en este ejército. Entonces, este ejército implica negaciones. No hay nadie, por eso dice, aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo. Negaciones. Así es. Y esto me hace recordar un poco la realidad en el tiempo en que alistaban gente. Ir a prestar servicio militar, muchos se negaban, no querían. Y negarse porque al final la vida militar, yo he estado en las filas de la milicia, y la vida militar
estar ahí es levantarse temprano, hacer ejercicio físico, hacer una serie de cosas y al final es un poco negarse a uno mismo. Se niega, el militar, por eso es dice, disciplina, el tema es sí, disciplina y mucha disciplina. Habla de marcialidad, eso aunque es una palabra que viene de Marte, ¿no? Pero porque Marte, el dios de la guerra, pero la palabra marcialidad también nos habla de eso, pero nos habla de vivir una vida marcial, significa austera, sin grandes lujos, comodidades. El soldado de Jesucristo no puede vivir en lujos, en grandes lujos. Yo sé que hay algunos que en esto no están de acuerdo, pero una de las cosas que tiene que el soldado y es no vivir en lujos, porque el soldado que vive en lujos tiende a acomodarse. Y vamos a ver el ejemplo de Urías, el esposo de Betsabé, cuando David lo mandó llamar, que después lo mandó matar, pero cuando lo mandó llamar del frente, le dijo que vaya y se quede en su casa con su esposa, y Urías, como buen soldado, dijo no, porque no me quiero ablandar. No quiero, yo tengo que estar en una hipótesis de conflicto, porque si mi cuerpo, mi carne se acomoda, ¿cómo después voy al frente? Entonces, los que militamos según los designios de Dios, no podemos andar en los deseos de la carne ni en las pasiones, porque son contrarias a Cristo, pero también no es propio de aquel que está en una batalla continua. Así es. No es propio. Entonces, la austeridad, la forma, Jesucristo dijo, por eso dijo, aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si uno quiere agradar al Señor, tiene que hay cosas que tiene que dejar de lado, sí o sí. No puedo agradar a Dios y a los hombres. Sí, y has leído una parte que es interesante, que me gustaría que la comentes y qué piensas de esto, que dice, se enredan las cosas de la vida, porque a veces se malinterpreta eso de enredarse en las cosas de la vida. Sí, enredarse en las cosas, a ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué es lo que te lleva a hacer determinadas cosas? El otro día lo hablábamos, no me acuerdo con quién fue, sinceramente, pero es, ¿qué es lo principal para ti? ¿El reino de los cielos o cumplir con el Señor? Hay gente que se conforma con cumplir con el Señor. Voy a la iglesia, cumplo, ya está, pero el principal objetivo de mi vida es hacer lo que yo quiero, mis designios. Y el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, hay cosas que debemos entender verdaderamente, y ya es tiempo que la iglesia lo vaya entendiendo, que no fuimos llamados a cumplir con el Señor el domingo o hacer alguna otra actividad y dar nuestros diezmos y aleluya y cantar todo muy lindo y después nuestra vida sigue. Y te voy a decir algo que esto sí es profético. Las cosas van a ir apretando de tal manera que nos vamos a tener que ir decantando. Sí. Y tomando decisiones. Lo he escuchado últimamente. O nos tomamos muy en serio el que somos y es del ejército de Dios y estamos en esta lucha espiritual, o si seguimos enredados en los negocios de este mundo, no nos vamos a dar cuenta de dónde nos vienen los tiros. No nos vamos a dar cuenta. La iglesia tiene que empezar a tomar decisiones y el Señor quiere gente comprometida. Comprometida, exacto. Ahora, ¿qué significa ser comprometido? Compromiso con Él. Es como... Claro, pero hay muchos que dicen, yo tengo un compromiso contigo, Señor, y vivo en santidad, y capaz que tiene una familia linda, vive en santidad, no vive en pecado, pero viven para ellos, no viven para Dios, no viven para la extensión del reino de Dios. Así es. Entonces, no es que es buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No, vivo para mis añadiduras mientras otros extiendan el reino de los cielos. Y hago algunas cosas para calmar un poco la conciencia. Entonces, pero son otros los que se juegan el pellejo extendiendo el reino de los cielos. ¿Y tú qué? Entonces no estás militando en el ejército del Señor, estás enredado en las cosas de este mundo.
Ahí está. Entonces, son cosas que tenemos que entender. Vamos avanzando porque hoy tenemos que terminar con esto y no quiero dejar por la mitad. El otro punto es la coraza de las justicias. Los soldados de esa época tenían otra pieza que era fundamental. ¿Viste cómo hoy se usa el chaleco antibalas? Antibalas, sí. Entonces, en aquella época se usaba una coraza. Esas corazas estaban hechas una mezcla de materiales entre cuero y cuero y metal. Entonces el cuero duro y el metal, donde le cubría gran parte del pecho y parte de la espalda, ¿no? En algunos casos, algunos ejércitos solamente le cubría el pecho para que los soldados no huyan. Pero es así, algunos ejércitos eran así. Entonces, pero había que esto protegía los órganos vitales del cuerpo, que son los que están en el tronco. Si bien si te tocan en la pierna la arteria femoral, te mueres igual. Pero digamos que la parte vital o más grande del cuerpo humano, que está en el torso, te lo cubría con esto, ¿no? Sí, nunca mejor dicho, o sea, cubriendo los órganos vitales. Exacto. Entonces, y estas piezas permitían cierta flexibilidad, porque si bien te cubrían el hombro, pero te lo cubrían por capas, ¿no? No que estaba el hombro aprisionado, entonces no te quitaban movilidad. Hoy es fácil porque de hecho hace poco echaron por televisión la película Gladiator. Entonces tenemos una referencia fresca de cómo eran las armaduras y cosas en la antigüedad. Exacto. Entonces ahora vamos a leer, si tienes ahí, 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien, la cuestión es recordar, porque ya hemos oído en otros programas, los enemigos del cristiano que son descritos en este versículo y que pueden atacarnos de manera inesperada. Y Pablo menciona argumentos, o sea, la argumentación, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y la necesidad de llevar cautivo todo pensamiento. Estas son distracciones que podemos encontrar en la vida cotidiana. Y de hecho, los jóvenes tienen muchos problemas precisamente cuando van a los institutos y a las universidades con este tipo de luchas espirituales, porque se tienen que luchar contra argumentos que le dan, argumentos filosóficos, políticos y no sé cuántas cosas, que son todos contra el conocimiento de Dios. Exacto, y tú lo que estás diciendo ahora aclara un poco, porque a veces se toma la pelea espiritual como echar fuera demonios, tal, pero aquí estamos hablando de otra parte, de pelea espiritual. En una realidad espiritual. Me acuerdo en Montevideo, en la iglesia donde era uno de los pastores, en una iglesia grande, y tenemos muchos chicos, comenzamos a tener muchos jóvenes que abandonaban sus estudios universitarios. ¿Por qué? Porque precisamente o se apartaban del Evangelio o comenzaron a tener unas luchas que no querían volver a la universidad. ¿Por qué? Porque precisamente se encontraban con que ellos habían sido formados en el Evangelio y tenían su fe, y todo lo que le enseñaban en la universidad era contrario a su fe. Entonces, y le daban argumentos y ellos tenían esa lucha, y precisamente esto nos está mostrando, como bien hiciste, muy bien has hecho en explicar que es parte de la lucha espiritual.
Entonces, parte de la lucha espiritual es que yo tengo que enfrentarme con argumentaciones, con soberbias y altiveces que se levantan, que miran a los hijos de Dios, nos quieren mirar como por encima del hombro, que somos unos pobrecitos ignorantes, y yo me río y me parto de risa cuando últimamente gente que nos quiere mirar así, pero creen un apocalipsis zombie. Sí, que son puras... Mira, voy a decir algo que espero que no tengamos problemas, pero si yo tener problemas, vamos. El otro día vi un debate parlamentario, no en este país, sino en otro país, donde un parlamentario tuvo que hacer una explicación y decir, mire, si cada uno quiere, si te quieres ser transexual, tienes todo el derecho, yo no te voy a prohibir ser transexual, pero que me vengas aquí a querer luchar por los derechos del transexual para abortar o para los derechos de la menstruación del transexual, eso es algo ilógico y totalmente incoherente. Pero estamos siendo presionados con argumentos de ese estilo. Que son argumentos de mentira total. Son argumentos. Y esa gente se quiere posicionar en un plano de superioridad intelectual y moral. Por favor. Por favor. Hijos de Dios, llenémonos del conocimiento de la palabra de Dios. Y esa es nuestra lucha espiritual. Contra todos argumentos mentirosos. Contra todos argumentos, contra toda esa altivez, contra todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir que todo pensamiento, si tengo que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, significa que ¿qué es más importante? ¿Mi identidad política o la obediencia a Cristo? ¿Qué es más importante? ¿Mi identidad étnica o la obediencia a Cristo? ¿Qué es más importante? ¿Mi identidad nacional o la obediencia a Cristo? ¿Qué es más importante? ¿Mi identidad de lo que sea o la obediencia a Cristo? Eso está claro. Entonces, la coraza de justicia es una de las principales defensas contra estos enemigos inesperados, peligrosos. Si Dios nos dice que nos pongamos la coraza de justicia como una parte importante de nuestra armadura, entonces tenemos que aprender cómo se supone que debemos hacerlo, porque una coraza mal puesta no cumple correctamente su función y nos deja desprovisto de la protección necesaria. ¿Y qué significa ser realmente justo? Y una de las maneras que lo tenemos que definir justicia es en términos de los mandamientos de Dios. Salmo 119, 172, si tienes por ahí. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, la manera de perfeccionar nuestra vida es viviendo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. A la medida que vivamos los mandamientos de Dios, vamos siendo justos, ¿no? Sí. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una realidad. Nadie es mejor que nadie. Todos pecamos, por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora vamos a Romanos 4:20 al 22. Tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No vamos a entrar a recordar toda la vida de Abraham porque tiene que ver con la vida de Abraham, pero lo que lo hizo justo a Abraham fue creer a pesar de no ver. Entonces, nosotros que somos los que creemos por fe, a medida que vamos creyendo la palabra de Dios y vamos creyendo y viviendo por fe la palabra de Dios, eso nos va haciendo justos. Esa es la justicia. Yo tengo que vivir la palabra de Dios, y cuando voy creyendo y voy viviendo la palabra de Dios, eso es la coraza de justicia. Así es, nos es contado por justicia. Exacto. Hebreos 11:8-9.
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces quiere decir que Abraham vivió por fe sin ver. Entonces tenemos que aprender que por la palabra somos justos, justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, decía el apóstol Amén. Pablo. Entonces, esa es nuestra justicia. Creemos en el sacrificio de Jesucristo, vivimos por Jesucristo y para Jesucristo y haciendo su voluntad. Y eso es nuestra justicia. Somos justificados. Somos justificados. Ahora, ¿cómo nos ponemos la coraza de justicia? Los mandamientos de Dios son justicia, como hemos leído, y cuando obedecemos a Dios con nuestra vida, estamos usando activamente la coraza de justicia. Amén. Amén. Activamente. Ahora, vamos a el calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí voy a contar algo muy personal. Las sandalias eran el calzado es una parte muy importante. El que no tiene un buen calzado es difícil que pueda hacer un buen papel. Hoy tenemos una industria del calzado que se ha especializado y ha hecho calzados específicos para cada tarea, ¿no? Entonces ahora tú quieres comprarte calzado deportivo, te dicen ¿para qué? Antes compras un calzado deportivo para todo, pero ahora que es para jugar fútbol, para andar en tierra, si tiene pinchos, tiene clavos, si tiene una flexibilidad. La industria del calzado también estaba en aquella época. De hecho, una de las grandes, el ejército romano, una de las grandes diferencias que tenía con otros ejércitos es que había prestado mucha atención en la ingeniería de la sandalia, aunque era una sandalia, pero tenía una característica, sabían cómo recubrirla para cuando hacía frío, para que no dé pie. Uno de los grandes problemas sobre todo en la Primera y Segunda Guerra Mundial y en otras guerras, pero hasta la Segunda Guerra Mundial y aún en la Guerra de Malvinas, fue el famoso pie de trinchera. ¿Qué es lo que le pasaba al soldado cuando se le humedecía el calzado y se le humedecía todo? Que el pie de trinchera, hay gente que por esa enfermedad se le cortan los pies, lamentablemente. Entonces, el calzado era fundamental porque es tener un buen agarre, un buen punto de apoyo. Cuando tú estás haciendo fuerza, y lo vamos a ver, una de las formaciones específicas de los romanos era todos juntos hacían una pared con los escudos, sí, pero la fuerza estaba en las piernas. Pero si no tienes un buen apoyo, un buen agarre con un buen calzado, no puedes hacer fuerza. Sí. Algo leí yo de que los calzados de los romanos en ese tiempo tenían ciertos pinchos, sí, que eran hechos precisamente para eso, para que pudieran tener un buen agarre a la hora de correr, a la hora de fortalecer un muro formado por ellos mismos, a la hora de escalar. O sea, tenía que tener un agarre muy importante. Y aquí compara con el Evangelio de la paz. Amén. Y yo lo voy a contar con una historia. Hace unos años a mí me tocó vivir un tiempo en Vancouver, en Canadá. Entonces estaba en un culto muy precioso donde había una presencia muy bonita, porque había un hermano que tiene una gracia para tocar la guitarra y llevar la alabanza impresionante. Y como quizás a veces añoramos lo que no tenemos, ¿no? Entonces a mí no me fue dada la gracia de Dios para tocar un instrumento ni para cantar. Yo cuando canto, los demonios dicen: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo?
Entonces, y yo estaba en ese culto, Ajá. en un momento estaba pensando en eso, Señor, a mí no me diste, y añorando, y Dios me dio la gracia para evangelizar y enseñar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Entonces entendí en ese momento que no hay cristiano y no hay iglesia que verdaderamente agraden a Dios, aunque vivas una vida de santidad, aunque vivas una vida de devoción, aunque tengas lo más hermoso de tus ofrendas y tu diezmo, pero si tu vida no vive predicando el Evangelio de Jesucristo a los perdidos, si una iglesia, por más vida de santidad y sana doctrina, lo que sea, si no vive preocupado por los perdidos y sanando, buscando rescatar a los perdidos, predicando el Evangelio, no es una iglesia que agrade al Señor. Es una iglesia que usa parte de la armadura, pero no completa. Eso es lo que entendí. Y fíjate que están los pies, la base. La base y fuerza de la vida espiritual es compartir el Evangelio. La base y fuerza de una congregación es dedicar tiempo y esfuerzo a predicar el Evangelio. Es interesante, ¿verdad? Porque como los soldados al final con las dos piernas pues mantenían esa firmeza. Exacto. O sea, para mantenerse firmes, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo no hay nadie que se importante. mantenga firme si no predica. Porque cuando uno predica, da. Y cuando das, recibes. Ahí está. El escudo de la fe. La palabra griega que habla de escudo es la palabra zureos, y se refiere a un escudo grande rectangular que utilizaba la infantería romana, del ejército romano, las famosas legiones romanas, sí. ¿no? Entonces estaba compuesto por un armazón de hierro. Por eso el otro día hablábamos de que había que estar muy bien físicamente, fuerte para llevar todo esto, porque todo esto pesaba. Sí. Estamos hablando de armazón de hierro, no de Kevlar ni de grafito. Aluminio, ¿no? No, hierro. Y de madera que estaba combada, recubierto con piel gruesa, y podía esquivar y resistir tanto los golpes más fuertes de los enemigos como los dardos incendiarios que se lanzaban desde lejos. Los dardos incendiarios eran las flechas incendiarias, sí. ¿no? Eran flechas que tenían una capacidad se les ponía adelante como estopa, se le prendía fuego y se lo mezclaba con alquitrán y con aceite de manera que prenda fuego y se las echaba incendiadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el escudo de la fe. Ahora, este escudo era el escudo de la fe, con lo cual poder apagar los dardos de fuego, esas flechas incendiarias que el enemigo echa. Ahora, el escudo de la fe, ese escudo era rectangular, era de una altura considerable que tapaba casi completamente al soldado romano, en un 70% de su cuerpo lo cubría, y que los romanos habían ideado una formación de tortuga. Entonces se enganchaban, en algunos casos se enganchaban, tenían cada uno un gancho que lo enganchaba con el de al lado, ¿no? Entonces, y hacían como una pared, lo colocaban sobre el suelo, los de adelante lo hacían con una pared. Entonces era una pared que provocaba un rechazo hacia el enemigo. Y no solamente eso, la famosa formación de tortuga de las legiones romanas hacía que se levanten, la primera línea lo apoyaba en el suelo, la segunda línea lo subía, y así, y entonces cuando tiraban las flechas aéreas, como vemos en las películas, sí, ellos cubrían con las flechas a ellos y cubrían al compañero que estaba atrás, sí. Cuando el escudo de la fe nos habla de que esa fe es, primero, la fe individual, pero la fe de la comunión
de los unos con los otros. Por eso dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque nos edificamos unos y a nos otros. cubrimos en fe los unos a los otros y nos protegemos en esa fe. Entonces, cuando vienen dardos de fuego sobre mi vida, tú vienes y oras por mí y me das palabra de vida y me ayudas. Y cuando sucede contigo, yo voy y lo hago contigo. Y así nos ayudamos. El escudo de uno y de otro nos ayuda. Y entre todos cubrimos a nuestra familia, cubrimos a nuestros seres queridos, cubrimos a nuestros hermanos en la fe, a sus familias. Es interesante, y Jesús oraba, no me quiero salir del tema, pero eso me hace pensar un poco en la unidad, ¿verdad? En la unidad. Exacto. Y Jesús exacto. oraba porque fueran uno. Oraba por los discípulos en la oración del Getsemaní, oraba para que ellos fueran uno. Vamos a leer 1 Juan capítulo 5 versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Con esta fe vencemos. El escudo de la fe nos hace vencedores. Amén. Nos hace vencedores. Recordemos que también el escudo representa al Señor mismo, ¿no? Porque en Génesis 15:11 dice, yo soy tu escudo. En el Salmo 144:2 dice, escudo mío en quien he confiado. Entonces, la eficacia de la fe se mide por la fidelidad y poder de aquel en quien se deposita la fe. Amén. Porque no es cuestión solamente del escudo de la fe. ¿La fe en qué? No. La fe, estamos hablando siempre de fe en el Señor Jesús, en su palabra, en su obra. Así que estoy adelantando un poquito porque Sí. el yelmo de la salvación. La Biblia traducida, que tomad en el texto que nosotros leemos, el Reina Valera 1960, en realidad es recibid. Más bien de tomad significa recibid. Y esto subraya el carácter de que es un don, ¿no? Un don. No es lo mismo que te diga tomad que te digo recibid. Entonces, recibid el don de la gracia, que es la salvación del creyente. El yelmo es una de las últimas piezas en ponerte, porque tú no puedes ponerte el yelmo y después te calzas, porque es al revés. Es al revés, ¿no? Entonces, es una de las últimas piezas que se pone, y generalmente el yelmo se ayudaba un soldado a otro a ponérsela. Para colocarlo bien, y protegía la cabeza de un golpe mortal. Entonces, por lo tanto, daba seguridad al que salía a luchar, porque el que lo hace con la cabeza descubierta se expone, tiene un alto porcentaje mayor de exposición que el que está cubierto, ¿no? Así es, sí. Entonces, lo que Dios nos ha dado en Cristo es una salvación completa, porque nos cubre contra la sentencia o pena que merecemos por el pecado, y contra el poder del pecado, de la muerte y de Satanás. Y también la idea de salvación se aplica no solamente a la salvación personal por el pecado, sino a la seguridad y a la liberación en cualquier eventualidad. O sea, lo que nos ponemos el yelmo de la salvación es que nuestros pensamientos tienen que estar siempre puestos en la salvación. Dios es nuestra salvación. De hecho, por algo la palabra Jesús significa Salvador. Amén. Si no, el Señor hubiese elegido otro nombre, pero eligió Jesús porque significa Salvador. En eso tenemos que pensar, en Jesús y en la salvación de nuestros pecados, y en la salvación contra Satanás y contra toda obra de las tinieblas. Amén. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí está hablando de la espada romana. No está hablando, fíjate, de la lanza, de la jabalina, sino de la espada romana. La espada romana era una espada corta, muy fuerte,
pero corta, muy manejable. Y entonces nosotros tenemos que aprender a manejar la palabra de Dios de esa manera. Tenemos que aprender a manejar la palabra de Dios. Lo asemeja a la palabra de Dios. Sí. La espada es un arma tanto defensiva, porque con la espada ¿Te defiendes? Sí. te defiendes, pero también ofensiva. Entonces, para un soldado era necesario recibir una formación sobre el uso adecuado primero de toda la armadura, ¿no? Porque toda la armadura, en la medida que tú no uses correctamente, como dijimos, no te coloques correctamente el casco, no te coloques correctamente la armadura, no te afirmes bien las sandalias, todo tenemos que recibir, por eso tenemos que ser instruidos. Y como pastor tienes que preocuparte de instruir a tus hijos espirituales, a los obreros y a la gente de tu iglesia, instruirlos para colocarse, utilizar bien todo esto que hemos explicado y poder utilizarlo bien en el día a día, explicarlo cómo utilizarlo bien. No vale que seas un muy buen teólogo o un muy buen maestro y enseñes teología correctamente. Tienes que darle la capacidad a tu gente de poder aplicarlo cada día. Así es. Lo que le enseñas. Y lo que enseñas tiene que ser pertinente en el día a día. Sí. Y pensando un poco en lo que estás diciendo, yo digo, muy bien, tengo que ser instruido y bien enseñado porque llegará el día malo, es donde tendré que utilizar toda la armadura y realmente ver el fruto de eso, que es permanecer firme. O sea, en el día malo, permanecer firme. Entonces, yo creo que es tan importante la instrucción desde Exacto. cómo utilizar cada una de las armas espirituales. Como vamos adelantando, Salmos 18:34. Quien adiestra mis manos para la batalla. Dios adiestra. Todo soldado lleva un tiempo de adiestramiento, y en la medida que nosotros no vayamos a la presencia de Dios, no nos congreguemos y no seamos instruidos, no seremos adiestrados. ¿Cómo me adiestro si no participo en los cultos de oración? ¿Cómo me adiestro si no participo en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo adiestro yo a mi gente si no tengo cultos de oración y si no enseño? Como pastor, ¿cómo lo adiestro? O si no ayuno. O ayuno, exacto. ¿Cómo adiestro? Entonces, por un lado, eso. Y por otro lado, un versículo que marcó mi vida, y yo le oré esto al Señor cuando llevaba poco tiempo. 2 Samuel 23, 9, 10. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. ¡Qué tremendo! ¡Ah, qué tremendo! Yo le oré al Señor, le dije, Señor, que así tu palabra quede pegada así en mi alma, de tal manera. Y de repente, con el tiempo, me fui dando cuenta cómo a medida que iba predicando y voy enseñando, y me sucede, porque de hecho me sucede cosas ahora mismo mientras estoy enseñando, que vienen textos bíblicos y viene sabiduría de parte de Dios y cosas. ¿Por qué? Porque verdaderamente mientras estás peleando la batalla, Dios te inspira, Dios te trae versículos bíblicos, Dios te trae sabiduría para precisamente utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Amén. Dios. Amén. Amén. Y vamos a dejar para otro día, porque todo esto se usa principalmente en momentos de conflicto. Y son momentos de oración. Y para otro tiempo hablaremos de la oración. De la oración, ¿no? que sí. De los distintos tipos de oración. Así es. Que lo haremos. Pero hoy por hoy, quedémonos con esto y repasemos todo lo que hemos visto en los programas anteriores.
porque todo lleva una línea argumental, todo lleva una línea de enseñanza. Así como, por ejemplo, hemos hablado, el símil del ejército, entra un recluta, al recluta se lo instruye, se lo fortalece físicamente, se lo instruye en disciplina, se lo instruye en un montón de cosas y se le instruye en el uso de las armas. Así nosotros tenemos que ser fortalecidos, enseñados e instruidos para que como hijos de Dios y como siervos de Dios podamos pelear cada día la batalla de la fe. Y cuando llegue el día malo, permanecer firmes. Exacto, cuando llegue el día malo, permanecer firmes. Entonces, estamos viendo que es verdad que hay una lucha espiritual, que tenemos que atar al hombre fuerte, pero no todo es eso. Gran parte es en el día a día que tenemos una lucha cotidiana, sí, con pensamientos, argumentos, contra nuestra propia carne, contra el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y para eso tenemos que prepararnos y tomar toda la armadura de Dios. Así es. Muy bien, se nos ha ido el tiempo, pero ha estado, creo que muy interesante y es muy importante porque es parte del adiestramiento que se ha mencionado antes. Carlos, gracias. Un placer. Y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan por estos medios y Dios les bendiga. Hasta la próxima.